está hospitalizado con pancreatitis o con una gastroenteritis hemorrágica que esté hipotenso, esa área metabólicamente activa, ese túbulo proximal, empieza a perder ese borde de cepillo, empieza a perder esas conexiones, esas moléculas de adhesión del epitelio, y vamos a empezar a ver esa necrosis, esa apoptosis y ese daño celular. El problema es cómo reconocemos esto en nuestra clínica. De nuevo, hay pacientes donde está pasando esto enfrente de tus ojos, pero no están azotémicos. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo prevenimos que ese paciente llegue al espectro más avanzado de disfunción renal? Entonces vamos a ver de pronto unas claves, unos tips en cuanto a cómo podemos manejar esto. Primero que todo tenemos que mirar a cambios en creatinina relativos. ¿Okay? Porque cada vez que te pasan una bioquímica, te pasan ese rango de valores normales. Y usualmente viene con un tipo de color, ¿no? Si es negro está dentro del rango normal, si está rojo está fuera del rango normal. Y nos enfocamos en solo ver eso, que si el paciente está dentro del rango o no. Pero una de las acciones internacionales de interés renal, HITCO, humanas, se dio cuenta de que cambios diminutos en concentración de creatinina pueden representar una lesión renal. ¿Por qué? Porque somos médicos y veterinarios reactivos, no proactivos. ¿Qué significa? Solo nos importa que tenemos el asterisco, la rayita roja que la azotemia. Pero si llega un paciente con pancreatitis, con gastroenteritis hemorrágica, con una creatinina de 0.9, y mañana te quedas y está en 1.4, y si no ves estos cambios relativos, puedes fallar en reconocer ese periodo, esa ventana temprana de reconocimiento. Pero es muy importante mirar los cambios relativos en creatinina en pacientes hospitalizados. Y el gasto urinario, bueno, nos enfocamos mucho en el monitoreo del gasto urinario. ¿Por qué? Porque pacientes renales están a riesgo de acumulación de líquido, ¿no? Y cuando ese gasto urinario empieza a bajar y seguimos dando fluidos y no reconocemos que el paciente está oligúrico, es ahí donde se vuelve un ciclo vicioso. Los riñones retienen agua, se vuelven edematosos, disminuye la TFG y se retiene más agua. Entonces tenemos que empezar a reconocer de forma temprana esos cambios en gasto urinario. ¿Qué pasa con la creatinina? Sí, la mayoría de nosotros todavía dependemos mucho de la creatinina. Recordemos que es un marcador funcional. ¿Qué significa? Que no se eleva porque unas células se dañaron o hubo necrosis al epitelio de una parte del riñón. Solo se eleva cuando la función global de ambos riñones cae disminuida a menos del 25%, o sea, una pérdida del 75% más de la función renal. Eso nos lleva a una identificación tardía. Y esto se lo había mostrado en la charla anterior, donde eso es representado gráficamente cuando tenemos un paciente que está hospitalizado y todavía está en el área naranja, de color naranja, donde hay disminución de la TFG de forma severa, pero la creatinina aún se mantiene en su rango normal. Mientras que ya una vez el paciente está azotémico, los cambios en TFG son diminutos. Entonces, si el paciente está con una creatinina de 3 hoy y mañana está en 3.8, no significa que el paciente se tiene que poner a dormir. No. Los cambios en TFG de ese paciente hospitalizado son mínimos y no significa que haya una progresión muy severa de la lesión renal. Un paper de la revista Nature nos indica que la creatinina puede tardar hasta 48 horas en elevarse después de que hubo un daño renal, ya sea isquémico, ya sea inflamatorio, ya sea toxina. Entonces el hecho de que la creatinina en un paciente que llega a hospitalización está normal no significa que ese paciente no tiene lesión renal aguda. Tenemos que estar muy vigilantes y monitoreando de nuevo todos estos cambios hemodinámicos y de azotemia en nuestros pacientes. Una doctora se me acercó en la charla pasada y me dice: doctor, ¿y para qué usamos el SDMA? Muy buena pregunta. El SDMA se utiliza para pacientes estables no azotémicos.
¿Qué significa eso? Si llega el perro geriátrico para una profilaxis dental y le haces tus exámenes de bioquímica, no está azotémico y de pronto le haces un urinálisis y ese urinálisis muestra una densidad urinaria baja, no está azotémico. Ahí es donde el SDMA sirve, porque si el SDMA está elevado significa que hay enfermedad renal crónica, pero no avanzada al punto de que ha perdido más del 75% de su función renal y está azotémico. Pero si ya está azotémico, si ya hay una creatinina de más de 2, ¿para qué sirve el SDMA? No para mucho. Entonces, de nuevo, nos enfocamos en esos marcadores funcionales, pero tenemos que saber analizar esos marcadores funcionales. El SDMA no es un biomarcador y no te va a ayudar a distinguir en el paciente crónico o agudo. No te va a distinguir por qué el paciente tiene lesión renal. El SDMA tiene mucha función cuando estamos tratando de reconocer el paciente crónico de forma temprana sin que esté azotémico. Y de nuevo, hablábamos la charla pasada del uso de biomarcadores. Biomarcadores se elevan de forma sistémica o en la orina cuando hay daño a ese epitelio, que sería lo ideal, ¿no? Queremos reconocer de forma temprana la lesión renal aguda. Y desafortunadamente esto todavía no lo tenemos disponible en la clínica diaria, pero yo creo que en un futuro va a ser la forma de reconocer un daño renal de forma temprana. Aquí un estudio de pacientes con diferentes estadificaciones de lesión renal aguda, estadio 1, que es sin azotemia en la parte derecha, y estadio 2 al 5 en la segunda columna de derecha a izquierda. Y como pueden ver, la acumulación de ENGAL en la orina fue muy similar entre ambos grupos, entre pacientes azotémicos y no azotémicos. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que tienen daño renal en el momento de que se tomó su muestra y que la azotemia no tuvo ningún impacto en el reconocimiento del daño renal, del daño de esas células epiteliales. Lo mismo se mostró en otro estudio donde se evaluó el uso del ENGAL en pacientes normales, healthy, pacientes con enfermedad renal crónica, CKD, y pacientes con lesión renal aguda. Y como pueden observar, hay una diferencia significativa entre los pacientes crónicos y agudos. ¿Por qué? Porque el paciente crónico está azotémico porque hay un proceso crónico. Hay fibrosis en esos riñones. No es que simplemente esté teniendo un daño al epitelio, no, hay un daño crónico. Mientras que los pacientes agudos definitivamente tienen una elevación en el ENGAL. ¿Por qué? Porque esas moléculas están representando un daño a esas células. De nuevo, esto va a ser el futuro de cómo reconocemos lesión renal aguda temprana durante el hospital. ¿Qué podemos hacer en la clínica diaria? Un estudio de medicina humana que me encantó, 2012, un grupo italiano que comparó ¿qué? Comparó todos esos biomarcadores, el ENGAL, el CRIM1, el IL-18 y la microscopía urinaria. ¿Cuántos de ustedes tienen microscopio? Muchos de ustedes. A todos nos enseñaron en la universidad a usar el microscopio. ¿Qué pasó con este grupo? Este grupo trató de comparar la microscopía urinaria con todos estos biomarcadores de lesión renal aguda. ¿Y qué encontraron? Que en todos los diferentes grupos de diferentes tasas de mortalidad y comorbilidad, la microscopía urinaria fue tan significativa o tan sensitiva para reconocer lesión renal aguda con estos biomarcadores. Entonces, si el paciente está hospitalizado y de pronto tiene una sonda urinaria, ahí está tu muestra, ahí está tu biomarcador. Hace una centrifugación de orina, mira el sedimento, ¿y qué estamos buscando? Células epiteliales tubulares, ¿no? Acumulación de esas células en la orina. Como les mostraba antes, si hay un daño en el epitelio, esas células se van a acumular y se pueden mostrar en el sedimento urinario. Eso es un biomarcador, eso es algo fácil de hacer. Si tienes, por ejemplo, un paciente que está recibiendo gentamicina,
Sabemos que son medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Amikacina. Sabemos que la creatinina tiene limitaciones. Saca al paciente a orinar, toma una muestra de orina, monitorea el sedimento urinario. Fácil, no tarda mucho tiempo. 10 minutos. El SDMA, como hablábamos, aquí van a ver la diferencia de que entre un paciente crónico y agudo no existe. ¿Por qué? Porque es un marcador funcional, depende de la TFG. ¿Ok? Entonces, ya un paciente que está azotémico, recibo muchas preguntas, consultas. Doctor, tengo este paciente hospitalizado, está con azotemia, está cambiando solo, está con azotemia, gasto urinario bajo, ¿será que le dio un SDMA? Y mi pregunta es, ¿qué información te va a dar el SDMA? Y ya no sabes. Ninguna. No hay diferencia entre agudo y crónico, no distingue la causa de la lesión renal aguda. Entonces, hablemos un poco de las causas de lesión renal aguda durante la hospitalización. Creo que aquí es donde tenemos que identificar dos grupos de pacientes con lesión renal. El paciente que viene ya con azotemia, ya es fácil de reconocer, bueno, ya sus riñones están afectados, ya entonces empezamos a hacer un manejo del paciente. Azotemia, por uremia. Mientras el paciente que está hospitalizado, de pronto como hablábamos, paciente con pancreatitis, paciente con gastroenteritis hemorrágica, paciente séptico, que va a entrar a la hospitalización. ¿Y por qué hablamos de la lesión renal aguda durante la hospitalización? Porque una vez el paciente desarrolla lesión renal, está azotémico, ya empezamos a disminuir la prognosis de ese paciente. Ya tenemos que sentarnos a hablar un poco más seriamente con el propietario. ¿Y por qué pasa la lesión renal aguda durante la hospitalización? Y este es un gráfico del doctor Alessio Vigani, un italiano veterinario, excelente intensivista y nefrólogo. Y él básicamente lo describe así: un 25% de las causas de lesión renal aguda durante la hospitalización van a ser intrínsecas al paciente. Un paciente séptico con una respuesta inflamatoria severa, que lleva a un daño renal. Mientras que otro 75%, y esto pasa en medicina humana, es debido a quién? A nosotros. ¿Por qué? Porque no corregimos el choque a tiempo, porque no monitoreamos una tensión arterial en el paciente hipotenso, damos fluidoterapia inadecuada, y ya después de 2 días de fluidoterapia no hemos monitoreado nuestro balance de fluido y el paciente está sobrecargado. Y no solo eso, damos medicamentos nefrotóxicos. Llega el paciente con choque hipovolémico por una hemorragia interna debido a cáncer de vaso, y antes de meter la cirugía, ¿qué hacemos? Su dosis de AINES, ¿no? Para que no tenga dolor. Y durante la cirugía, su presión arterial baja. Pero le dimos AINES. Entonces ahora la respuesta hemodinámica del riñón no va a pasar, no va a vasodilatar esa arteria aferente debido a la administración de AINES. Entonces muchas de las causas de esa disminución, y de nuevo, los riñones están conectados al sistema cardiovascular. Muy importante que recuerden eso. Yo se le he hecho mucho énfasis en estas charlas, que pensamos de nuevo que los riñones son un tipo de órgano allá oscuro que no tiene nada de conexión con otros órganos, pero están directamente relacionados. Entonces cada vez que hay un paciente que llega en estado crítico, con hipotensión, con taquicardia, con evidencia de hipoperfusión, esos riñones están en estrés. ¿Ok? ¿Y cómo reconocemos que los riñones están en estrés? Bueno, no es fácil. Aquí está la sala de emergencias de la Universidad de la Florida. Llega el paciente con politrauma, llega el paciente con trauma craneoencefálico, llega el paciente con golpe de calor, está el paciente en la jaula de oxígeno con fallo cardíaco, y está el paciente con el abdomen tirado de las toallas, y esa es mi mano dándole un bolo de fluidos. Típico domingo en la sala de emergencias. Feliz. ¿No? ¿Cuántos de ustedes están pensando que estos pacientes están a riesgo de lesión renal aguda? ¿Verdad? Y lo que estamos haciendo, las intervenciones que hacemos en esos minutos, de nuevo, ese triage, pueden afectar los riñones.
Y vamos a depender en esos riñones para que eliminen el agua que le vamos a dar a estos pacientes. Y después los pacientes de nuevo terminan en la UCI conectados a un ventilador mecánico, una máquina de hemodiálisis. ¿Cómo prevenimos ese aumento de la tasa del daño renal? Trabajo en la Florida 12 años, vemos esto muy común. Ataque por serpiente de cascabel. Llega el paciente mentalmente deprimido, con heridas, sangrado severo por estado hipocoagulable, por taquicardia, hipotenso. ¿Quién piensa que los riñones están en estrés? ¿No? Todos los marcadores de perfusión están afectados en este paciente: estado mental deprimido, taquicardia, hipotensión. ¿Por qué los riñones están en estrés? Si este es un estudio que publicamos en pacientes con envenenamiento de serpiente de cascabel, el grupo AKI, que es lesión renal aguda, grupo no AKI. Y como pueden ver, de nuevo, los riñones están conectados al sistema cardiovascular. El grupo de AKI tenía una taquicardia más severa, un índice de choque más severo. Ese índice de choque se hace dividiendo la frecuencia cardíaca por la presión arterial. Y como pueden ver, tenían un porcentaje de hipotensión más alto. ¿Cómo reconocemos la lesión renal aguda antes de que se vuelva sistémico el paciente durante la hospitalización? Miremos el sistema cardiovascular del paciente. Si son pacientes que están con estrés renal agudo, así no estén azotémicos. Y eso fue correlacionado directamente con la tasa de sobrevida. Porque el grupo de AKI tuvo solamente un 30% de tasa de sobrevida fuera de la hospitalización, y muchos de ellos fueron eutanasiados y murieron espontáneamente debido al envenenamiento severo. Y volvemos a esto, ese shock, el choque hemodinámico. ¿Por qué es tan importante evaluar al paciente enfrente tuyo? Porque lo que el paciente te dice te puede indicar qué está pasando a nivel celular. Fuimos del estado celular al estado hemodinámico del paciente. Y cuando hay falta en la entrega de oxígeno, entonces ¿qué va a pasar? Esto ya lo habíamos visto. Cuando hay disminución de volumen efectivo circulante o precarga, cuando el paciente está en fallo cardíaco, hablamos la charla pasada sobre pacientes cardiorrenales, cuando el paciente está en choque distributivo, que tiene sepsis, que tiene SIRS, en pancreatitis severa. ¿Qué va a pasar con eso? Esos pacientes van a tener cambios isquémicos. Y esa hipoxia tisular se va a manifestar ¿con qué? Producción de lactato. ¿Cuántos de ustedes miden lactato? ¿Quién de ustedes pensó que de pronto el lactato puede ser un marcador renal? No tenemos biomarcadores. Si no estamos haciendo monitoreo de orina, de sedimento de orina, es fácil tomar una muestra de lactato. Para mí, un paciente que viene con gastroenteritis hemorrágica y tiene un lactato de 8, comparado al que viene con diarrea y vómito, pero tiene un lactato de 2, ¿con cuál me va a preocupar más de sus riñones? Lactato de 8, ¿verdad? Esa hiperlactatemia nos está identificando una hipoxia tisular. ¿Ya? ¿Hay una correlación directa en el grado de hiperlactatemia y lesión renal aguda? No, pero les acabo de mostrar un estudio donde los parámetros de perfusión fueron directamente correlacionados con la lesión renal aguda. Entonces, si tenemos un paciente, esto se está moviendo solo, ¿no? Si tenemos un paciente con disminución de la precarga, un paciente con hipovolemia, choque hemorrágico, va a disminuir su volumen de entrega, va a aumentar su frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco se va a ir al piso y la perfusión renal se va a ir. Entonces los biomarcadores que nos ayudan a reconocer a los pacientes de forma temprana están enfrente de nosotros. Solo tenemos que hacer un examen físico, una valoración de perfusión. Aquí es donde el nefrointensivista
aprende a reconocer de forma temprana a nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a manejar ese paciente con un problema de precarga? El doctor Rodrigo Ravelo hablaba mucho de esa fase de rescate de fluidos. Pero eso no es una fase de rescate prolongada donde vas a poner 4 tazas de mantenimiento por 3 días. No. La fase de rescate siempre van a ser las primeras 2 horas de hospitalización. Y estas son las fases de fluidoterapia que se hablan en el mundo del nefrointensivismo. Que son esas primeras 2 horas donde estás tratando de nuevo reponer volumen para llegar a un punto y estabilizar ese paciente de forma cardiovascular para mejorar la perfusión renal. Ya de ahí, ¿qué estás tratando de mantener el paciente estable, normotenso, con parámetros de perfusión adecuados, sin sobrecargarlos. Entonces, como ven, es una balanza muy difícil, pero tienes que monitorear al paciente de forma frecuente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Llega paciente, trauma vehicular, fractura del húmero, estado mental deprimido, con taquicardia, hacemos T-FAST y A-FAST, o sea, focus, ecografía, y ¿qué observamos? Tenemos un paciente que está completamente vacío. Ese es su ventrículo izquierdo, que debe parecer como un hongo, y hay beso ventricular. ¿Por qué? Porque está vacío. Ahí es donde tenemos que rescatar, ahí es donde tenemos que ser agresivos con este paciente. Esto es después de un bolo de solución hipertónica. Ya se ve como casi igual al Ya vemos un ventrículo izquierdo, ya no hay deficiencia de volumen. Y le dimos 3 mililitros kilo de solución hipertónica seguido por 10 mililitros kilo de solución cristaloide. Un bolo de 13 mililitros por kilo, en vez de 30 a 40 mililitros por kilo, lo que estamos acostumbrados. ¿Verdad? Esa es la fase de rescate, cuando utilizamos parámetros hemodinámicos, ya sea con ecografía, ya sea viendo al paciente, monitoreando su presión, su lactato, para rescatar al paciente. Y ya después llegamos a este tiempo de optimización. Y ahí es donde tenemos que distinguir el paciente agudo del paciente crónico. En cuanto a pérdida de volumen, el paciente agudo, ¿quién es? El paciente que lleve trauma, hemorragia interna. Cáncer, hemorragia interna, trauma craneoencefálico. El paciente crónico es el que viene con vómito, diarrea por 2-3 semanas. Entonces ya en esa fase de optimización tenemos que hidratar a nuestro paciente idealmente en 8-12 horas. Pero si lo pones a 2 tazas de mantenimiento y está 10% deshidratado y sigue con vómito y diarrea durante la hospitalización, te vas a tardar 4 días en rehidratar ese paciente. Entonces es muy importante optimizar y mantener la perfusión, especialmente cuando estamos preparándonos para entrar a cirugía o manejo ya más crónico durante la hospitalización. Y las tasas de mantenimiento de fluido en estos pacientes con lesión renal o pacientes críticos no siempre son claras. ¿Por qué? Porque hay mucha pérdida que no son contadas, por ejemplo, vómito, diarrea. Si tienes una sonda urinaria, puedes monitorear pérdida a través de la orina. Pero el paciente, por ejemplo, este paciente séptico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bombas de infusión, tenemos plasma corriendo. Si tú pones en cuenta todos estos volúmenes, ese paciente puede estar recibiendo su mantenimiento a través de todas estas infusiones. Y ahí es donde cometemos el error de no calcular nuestro balance de fluido. Entonces hablamos de reconocimiento temprano, el uso de marcadores de perfusión como un indicador de estrés renal agudo, una fluidoterapia de rescate inicial marcada por metas terapéuticas y ahora el tipo de fluidos. Bueno, estamos hablando de cosas que puedes hacer en tu clínica diaria. ¿Qué puedes cambiar para de pronto manejar estos pacientes con lesión renal de forma más adecuada? Y aquí es donde hablamos mucho de evitar fluidos nefrotóxicos. Fluidos con alto contenido de cloruro han sido asociados directamente con mayores tasas de lesión renal aguda, mayor necesidad de empezar terapias de diálisis.
estudio pequeño, 31.000 personas. Dos grupos, uno rescatado con solución salina, otro rescatado con plasma light, que es una solución cristaloide balanceada. Tasa de mortalidad casi el doble por ciento en el grupo salino, complicaciones mayores 10% más en el grupo de solución salina, incluyendo lesión renal aguda. ¿Y por qué la solución salina es tan mala? Porque es una solución suprafisiológica. Hablan de la solución salina como la solución fisiológica, y eso fue basado en un estudio de 1950, donde estaban empezando a medir osmolaridad y miraron que la osmolaridad de los cerdos era muy similar a la concentración de esta solución salina que habían hecho, pero no tienen nada de solución fisiológica. Es una solución suprafisiológica con altos contenidos de cloruro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si estamos dando una tasa de mantenimiento, podemos utilizar un fluido que tenga baja contenido de cloruro. En estos casos, podemos utilizar la solución de Ringes, la solución de plasma light, va a reducir la cantidad de cloruro. En adición, en esos pacientes que están siendo monitoreados por acidosis, esos pacientes requieren un buffer. ¿Qué otro tipo de solución o de fluidos puede causar daño renal? Y aquí es donde ha habido una gran controversia en las últimas décadas en cuanto al uso de coloides sintéticos. Todavía nuestros amigos anestesiólogos aman los coloides sintéticos, pero en las últimas 2 décadas se ha mostrado que no hay diferencia en resucitar un paciente con cristaloides o resucitar un paciente con coloides sintéticos. Todavía llegan emergentólogos a mi clínica rescatando al paciente con gastroenteritis hemorrágica con un bolo de Heather Starch, de coloides sintético. Y esto se ha mostrado de nuevo en medicina humana en tener un mayor riesgo de lesión renal aguda. Un estudio en perros muy interesante. Perros hospitalizados en UCI, rescatados con Heather Starch, en solución coloide. Como pueden ver, volvemos a las células, ¿no? Volvemos a ese epitelio tubular. ¿Y qué pasa? El epitelio tubular está encargado de reabsorber proteínas de bajo y medio peso molecular. Y cuando tú le das una solución coloide en bolo, ¿qué pasa? La capacidad de reabsorción de esas proteínas del lumen de la nefrona llega al límite. Y entonces las nefronas empiezan a reabsorber todos sus coloides. ¿Y qué pasa? Empezamos a ver esas vacuolas en las células epiteliales tubulares, algo que se llama RTB o Renal Tubular Vacuolization. Y entre más grado alto de vacuolización se ve, se fue asociado con más alto entrega de coloides sintéticos. Entonces estamos tratando de prevenir de nuevo la propagación de esa injuria renal. Tenemos que tener en cuenta fluidos que no causen más injuria. Doctor, pero es que en los estudios de anestesia se muestra que no hay evidencia de azotemia. Sí, no hay evidencia de azotemia porque sabemos que la creatinina no es sensitiva. Sabemos que son pacientes en estados hemodinámicos estables. Y en cuanto al manejo de estos pacientes, lo más importante es cuando llegamos a esa etapa de estabilización, cuando el paciente ya está en hemodinámica estable, ya está rehidratado, monitorear su peso. Una de las causas más comunes que llegaban a mi unidad de diálisis era sobrecarga. El paciente con lesión renal aguda, por leptospirosis, por pielonefritis, por toxina, manejado 4 o 5 días en el hospital veterinario primario, y le decía yo, bueno, ¿y cuánto peso ganaba el paciente? No sabemos. Lo pesamos cuando entró, nunca se volvió a pesar. ¿Cuánto estaba orinando el paciente? No, mi asistente de los arcos urinarios me dice que gotea un poquito de orina. Entonces no monitoreamos ese balance de fluido en nuestra UCI, pesamos a nuestros pacientes,
hasta 3 y 4 veces al día. ¿Por qué? Porque es la forma menos invasiva de decidir si estamos dando fluidoterapia excesiva, si estamos sobrecargando a nuestros pacientes. ¿Cuál es la definición de la sobrecarga? Si el paciente gana más del 10% de su peso corporal basal o ideal. ¿Qué significa? Si es un paciente de 10 kilos y llega con un 5 o 6% de deshidratación, el peso ideal de ese paciente, ¿cuál es? 10.5 kilos, 10.0, ¿no? Pero si 2 días después de fluidos el paciente me está pesando 11.5 kilos, lo sobrecargamos. Pero de nuevo, no estamos monitoreando esto de forma frecuente. Y la formación de edema es un problema muy grande en el paciente renal agudo. ¿Por qué? Una vez el edema se manifiesta de esta forma, con edema periférico, ya podemos asumir que hay edema visceral. Cuando hay mucho fluido, ¿qué pasa? Estamos sobrecargando el atrio derecho. Ya hemos maximizado esa capacitancia vascular y ya nuestro paciente tiene tanta presión en su atrio derecho, su CVP está tan alta que ya empieza a acumular edema en su víscera. Y llegan pacientes así, sobrehidratados, edematosos, con lesión renal aguda. ¿Este es un paciente que pone muchos fluidos? No. ¿Por qué? Porque entre más fluido le demos a este paciente, se va a acumular más presión hidrostática capsular. La cápsula del riñón no se distiende. Y empezamos a acumular, a elevar esa CVP con sobrecarga de fluidos, y esa presión capsular empieza a elevarse. ¿Qué va a causar eso? Disminución en la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Los riñones son hemodinámicos, créanlo o no. Si entiendes fisiología cardiovascular, entiendes los riñones. Entonces es muy importante que prevengamos ese edema, pesemos a nuestros pacientes y monitoreemos el balance de fluido. Doctor, ¿y si le damos furosemida? ¿O cuándo le damos furosemida a nuestro paciente con lesión renal? Es muy común escuchar: si el paciente llegó con azotemia, empezamos fluidoterapia agresiva y empezamos diuréticos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dando fluidoterapia agresiva o lo estás tratando de hacer diurético? Porque si te estás dando fluidoterapia agresiva para restaurar un déficit volémico, entonces tus diuréticos no están haciendo nada. Recuerden, tratamos de rescatar y estabilizar. Pero si empiezas diuréticos durante las primeras horas de hospitalización, ¿qué estás haciendo? No estás ayudando al riñón. Es más, la mayoría de los estudios muestran que no existe un beneficio de empezar furosemida de forma profiláctica. No tiene beneficio en la función renal. ¿Cuándo utilizamos diuréticos? Se reservan para pacientes con sobrecarga, cuando ya la fluidoterapia no funciona. Todos estos estudios mostraron que el uso de furosemida es contraindicado en pacientes con lesión renal de forma profiláctica. Cuando el paciente está sobrecargado, ahí es donde la furosemida sirve. Cuando ya los riñones han dejado de producir orina, el paciente ganó 15% de su peso corporal basal y ya llega con edema. Ahí es donde tenemos que hacer ¿qué? Parar fluidos y considerar un bolo de furosemida. ¿Y cuánto es ese bolo de furosemida? Eso va a ser muy dependiente en el gasto urinario del paciente. Hablábamos en la charla anterior. Si un paciente tiene disminución de la TFG, ¿qué va a pasar? El ultrafiltrado disminuye. ¿Y cómo llega la furosemida a ese cotransportador en la asa de Henle, que causa diuresis? A través del ultrafiltrado. Si el paciente está anúrico, no está llegando orina hacia el receptor. Entonces, eso es lo que vemos en muchos pacientes con resistencia a diuréticos de asa en lesión renal aguda.
Cuando me dice un propietario, doctor, no tenemos dinero para hacer diálisis, el paciente ya recibió fluidos, no está respondiendo a fluidos, tiene edema, tiene derrame de fluidos o sobrecarga, ¿qué podemos hacer? Vamos a parar los fluidos, vamos a darle un bolo de furosemida. Si está anúrico, vamos a empezar en 4 o 6 miligramos por kilo y vamos a monitorear su gasto urinario. ¿Qué queremos? Remover agua. Para eso están los diuréticos. No, osmótico no, porque el paciente está sobrecargado y ahí es donde causa ese edema pulmonar. Porque ¿qué causa el osmótico? Trae más agua. Y decimos el paciente sobrecargado con el edema que tiene, incremento en su CDP. Y eso le puede causar llevar más agua, no. No se recomienda el uso de mannitol en estos pacientes. De nuevo, no hay estudios que muestren que el mannitol ayude a la recuperación renal. Y es error común que veo muy frecuentemente, que no estamos monitoreando el balance de fluidos, no estamos monitoreando si el paciente está desarrollando sobrecarga y empezamos diuréticos de forma inadecuada. Y terminamos así. Pacientes sobrecargados con fluidos de diálisis. Y la razón por la que yo soy un creyente de monitorear el balance de fluidos es porque una vez le remueves agua con diálisis a estos pacientes, empiezan a orinar. No es que la diálisis esté curando el riñón, no. Este filtro de diálisis que ven ahí, lo único que es una membrana semipermeable, no tiene ni medicina A, B o Z que está curando los riñones, no. La diálisis no cura los riñones, cura las manifestaciones de uremia. Y en estas máquinas se puede hacer ultrafiltración. Este paciente llegó con una anuria severa, sobrecargado, síndrome cardiorrenal. Hicimos 3 tratamientos de diálisis, removimos 4 kilos de agua, el paciente empezó a orinar. ¿Por qué? Porque removimos el edema, el exceso de agua. Son terapias, de nuevo, que causan mucho más daño renal. Ahora, mucho cuidado. Estamos hablando de fluidos y del monitoreo del paciente renal. Muchos pacientes con lesión renal aguda, durante su fase de recuperación, empiezan a desarrollar una poliuria excesiva. Los riñones son muy hemodinámicos y a veces vemos ese lavado medular, no solo con el paciente con obstrucción, sino en pacientes durante la fase de recuperación de lesión renal. Este es un perro con leptospirosis que desarrolló la poliuria más severa que he visto reportada, digamos. Este paciente llegó en el día 1, estaba a una tasa de fluidos de 5 mililitros por kilo por hora y desarrolló anuria, desarrolló sobrecarga, paramos sus fluidos, 0 fluidos, empezamos diálisis porque el paciente su azotemia no estaba respondiendo, se volvió lipoanúrico, paramos sus fluidos por 3 días, removimos agua y el paciente empezó a orinar y empezó a orinar y siguió orinando muchísimo. Llegamos a un punto de tener a este paciente en 110 mililitros por kilo por hora de fluidos. ¿Ok? Entonces cuando me pregunta el doctor, ¿y cuál es la tasa de fluidoterapia que usted deja al paciente renal? Yo le digo, si me estás haciendo esa pregunta, no estoy valorando el paciente. No hay una tasa específica. 2, 3 tasas de mantenimiento, 4.5, no sé. Porque los riñones son hemodinámicos, los riñones cambian. Y si no monitoreas ese gasto urinario, si no monitoreas ese balance de fluido, estos pacientes o se te sobrecargan o pierden volumen de forma muy rápida. Como vemos, este paciente duró muchos días en el hospital y pueden ver ese cambio dinámico en su requerimiento de fluidos. Y la última fase de fluidoterapia, de escalamiento.
¿Cuándo paramos los fluidos? Doctor, ¿cuándo manda el perro a casa? Y muchas veces decimos, no lo podemos mandar a casa porque está azotémico todavía. No, esa no es la respuesta. La azotemia no es un indicador de hospitalización, que se tiene muy claro eso. Porque el perro está azotémico no significa que tiene que estar conectado a una bolsa de fluidos. Son paradigmas que tenemos que cambiar. Si ya mi azotemia empezó en un nivel 9 y después de un manejo de 5, 6, 7 días ya está en 4, el paciente está hemodinámicamente estable, pero no está comiendo porque está todavía con uremia, póngale un tubo de alimentación, envíalo a casa, descale los fluidos, dele agua a través del tubo. ¿Cuánta agua? No sé, dependiendo de cuánto está llenando el paciente. De pronto la alimentación es suficiente para mantener el estado hídrico de ese paciente. Ahora, ¿qué pasa en pacientes donde el problema no es volumen? El problema es inflamación. El problema es de pronto un choque séptico. Y se pensaba que la lesión renal aguda durante la sepsis, durante la infección, es un problema más que todo de volumen, prerrenal, y no es renal, no es prerrenal. Es una injuria intrínseca renal debido a todos estos procesos inflamatorios, estas citocinas, que básicamente se van a filtrar desde el sistema cardiovascular hacia el intersticio renal y el lumen tubular. ¿Y esto qué lleva? Apoptosis, daño del epitelio. De nuevo, volvemos a esos diagramas con células ahí, que de pronto a veces nos enseñaron en la escuela y nos olvidamos, pero el epitelio es muy importante. ¿Y qué pasa cuando hay ese daño en la sepsis? Hay inflamación, hay disfunción microvascular, y eso va a llevar a un daño renal agudo y de nuevo, acumulación de fluido, uremia, y se vuelve un ciclo vicioso. ¿Qué podemos hacer? Si ese paciente está séptico y está con lesión renal aguda y ya le has dado 5 óvulos de fluidos, o el paciente que llega con piometra, con sepsis severa, y ya lo has cargado de forma volémica, empecemos vasopresores de forma temprana. Esto es algo común que hemos hablado mucho en esta